Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta su casa, este es su programa. Y lo felicito porque usted hoy está eligiendo la oportunidad de crecer y la oportunidad de aprender. Hoy conversaremos con Alberto Barrantes, un periodista que dejó la máquina, que dejó la computadora, que dejó las letras para llevar felicidad, imaginación, creatividad a los niños de Costa Rica, con su carretica de cuentos. Hoy conversaremos con él, pero antes vamos a ver este reportaje especial que hemos preparado con tanto cariño para usted. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, Martin Luther King Jr. nació un 13 de enero de 1929 en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. A pesar que su nombre original era Michael King, su padre lo cambió durante un viaje a Alemania, movido por la admiración que tenía el revolucionario protestante Martín Lutero. A los 6 años, el reverendo tuvo su primer contacto con la discriminación. Unos niños le dijeron que estaban impedidos de jugar con él por su tez oscura. Su adolescencia prosiguió en un colegio para varones negros, donde culminó sus estudios. Sin embargo, después logró ser admitido en una escuela de sociología y teología, por lo que se hizo pastor. A los 25 años de edad, 2 hechos lo marcaron de manera definitiva: la masacre de un joven de 14 años y de 2 activistas en derechos civiles. Pero lo que lo obligó a actuar fue la condena de Rosa Parks, quien se negó a ceder el asiento de un autobús a una persona blanca, tal y como la ley segregacionista de entonces lo marcaba. King utilizó las prácticas de desobediencia civil no violenta practicadas por Gandhi en la India. Sus protestas lo llevaron a la cárcel, pero él promovió un boicot en contra de la empresa de autobuses que acusó a Parks de sentarse en un lugar prohibido para su raza. La comunidad lo apoyó e incluso se pusieron de acuerdo para transportarse entre ellos, con tal de no utilizar los autobuses. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón al fallar que la segregación en los autobuses era ilegal. Sin embargo, después vino Birmingham, quizá una de las ciudades con menos derechos civiles para los afroamericanos, donde la ley les prohibía hacer cualquier tipo de trabajo que no fuera manual. Pero los atentados se dispararon. Más de 50 estallidos en distintos puntos de la ciudad, principalmente iglesias, donde sonaron las alarmas. Las protestas no violentas continuaron. Esto llevó a que el reverendo fuera una vez más encarcelado. Pero gracias a que el entonces presidente John F. Kennedy conocía de su filosofía, decidió apoyarlo. King fue liberado una semana después. A pesar de sus múltiples críticas por utilizar como escudos humanos a niños y jóvenes en las marchas, él siguió con su lucha hasta aquella triunfal entrada en Washington, D.C., donde brindó su histórico discurso I Had a Dream. Sin embargo, el hecho que alentó la aprobación de los derechos civiles fue la muerte de más de 22 niños a manos del Ku Klux Klan en una iglesia bautista. Luther King decidió hacer una marcha nocturna, donde los manifestantes ingresaron a balnearios y hoteles exclusivos para blancos. Ese mismo año ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero nosotros queremos que usted conozca su legado, que también dejó para los negocios. Tenga un sueño. Soñar es el inicio de todo gran proyecto. Luche por materializarlo. Revise los caminos para llegar a cumplirlo. Trace un plan. Recuerde en los momentos abajo que a usted lo mueve ese sueño, pero acompáñelo de nuestro próximo legado.
tenga un propósito que lo conecte con su gente. Un sueño puede ser vender $1.000.000, pero si el sueño tiene como propósito solo su enriquecimiento, es poco probable que su equipo lo acompañe por convicción. Todo líder y toda empresa debería tener un propósito que impacte en positivo, que ayude a mejorar y que cambie aquellos aspectos negativos en nuestra sociedad. Promueva la igualdad. Las etiquetas, la segregación dentro de una empresa solo trae improductividad y decadencia. Trate a todos como iguales. Un verdadero líder no distingue por aspectos físicos, raza, nacionalidad, religión o sexo. Él sabe que cada uno de sus colaboradores son igual de valiosos y que su desarrollo propio los moverá tan rápido porque su causa es también la de ellos. Inspire a los demás. Un líder inspira, se viste de capitán del barco, es quien calma en medio de la tormenta, quien dirige por la senda correcta y si no es la correcta, permite equivocarse. Un líder jamás se rinde porque sabe que su bandera blanca significa la derrota. Sea coherente o consecuente. Un líder no dice algo y hace lo otro. Un verdadero líder sabe que no puede tener autoridad moral de pedir puntualidad cuando no la tiene. Él enseña con el ejemplo. Su vida, su comportamiento es un libro abierto, donde acción y palabra se conjugan en una sola. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón de un motel en Memphis, Tennessee. El hecho ocurrió un día después de pronunciar su discurso histórico. Estuve en la cima de la montaña. A pesar que una bala cayó su boca, su voz perdurará como símbolo de valentía y libertad. La próxima semana, para muchos, fue una santa. Para otros, lo contrario. Pero lo que nadie puede cuestionar es el liderazgo de Teresa de Calcuta. Su legado acá en Mundo Pyme. Y continuamos con Mundo Pyme acá desde el restaurante Tres Hermanas, porque donde está el toro, está la carne. Hoy les recomiendo que usted se pida esa mega super recontra hamburguesa. Se lo garantizo. Va a repetir, claro, con una queda lleno, pero que se come otra la otra semana, se la come. Alberto Barrantes, bienvenido a Mundo Pyme. Alberto es el fundador de la Carretica Cuentera. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias, David. Alberto, cuénteme, yo sé que usted, colega mío, periodista. Así es. Trabajó mucho tiempo, trabajó en Nación, ¿verdad? Trabajé con el diario La Nación, cubriendo específicamente la fuente de educación. Excelente. Termina usted en La Nación, decide emprender su propio negocio, me imagino que un poquito relacionado con la fuente que usted cubría. ¿Y qué es? ¿Qué busca con la Carretica Cuentera? Carretica Cuentera es un proyecto que nació para buscar en las letras una motivación, un gusto por la lectura de niños de 4 a 6 años. Precisamente, como bien usted lo anota, el tema de andar de aula en aula, escuchando las carencias que había en el sistema educativo y principalmente en un sector tan desprotegido como es preescolar, ¿verdad? Que a veces se le resta importancia, fue que decidió y surgió esta idea de Carretica Cuentera, un proyecto que, como bien lo decía, lo que busca es fomentar el gusto por la lectura en niños de 4 a 6 años. Alberto, ¿es por medio de qué? ¿De una impresión, de un libro, de una aplicación? ¿Cómo llega Carretica Cuentera a estos niños? En esta primera etapa, Carretica va y hace talleres de cuentacuentos y de construcción de personajes directamente en las aulas. Estamos trabajando con 32 distritos que el MEP ha catalogado como distritos de atención prioritaria en primera infancia, y estos están ubicados por todo el país. Principalmente la idea es, con estos talleres de cuentacuentos más la construcción de personajes que hacen los niños, pues fomentarles, o sea, sembrar esa semilla del gusto por la lectura a través de cuentos que son redactados por Carretica Cuentera, personajes de creación propia
que lo que hacen precisamente es eso, motivar a los niños a que amen las letras, a que encuentren en las letras un motivo para ser felices. Alberto, ¿qué falencias o qué carencias ha encontrado usted en esta población de preescolar? Yo, por ejemplo, me llama la atención por ejemplo, cuando uno se pone a ver para atrás y lo que fue esa edad para uno, pues era una edad muy llena de creatividad. La televisión, bueno, o sea, ver el Chavo prácticamente que era como irse al infierno, ¿verdad? Era malísimo. Televisión, pues no era muy habitual. Era muy habitual salir a jugar escondido, era muy habitual el quedó, era muy habitual las mejengas en el barrio. Sin embargo, estos niños jamás, yo no dejaría a un hijo mío ir a jugar a la calle hoy por hoy. ¿Qué carencias ha encontrado usted? Claro, el contexto es muy diferente de 20 años para Gracias. acá. Para acá. Un poquillo más. Exactamente. Precisamente eso, la falta de materiales yo creo que es una de las principales falencias, porque si bien los niños hoy están sobreexpuestos a materiales tecnológicos, a caricaturas y demás programas de televisión, quizás no están orientados de la mejor manera a estos programas. Entonces, Carretica Cuentera lo que viene es precisamente primero a trabajar en las escuelas para obtener insumos y a partir de los insumos generar aplicaciones digitales para tabletas, para celulares, en donde los niños puedan encontrar cuentos infantiles creados por otros niños. Porque tenemos otro problema, siempre el contenido que se les da a los niños es contenido creado por adultos y siempre a partir de las necesidades que creemos los adultos que tienen los niños. Y pues precisamente eso es lo que viene a desmitificar Carretica Cuentera, que se pueden generar productos de calidad a los niños a partir de lo que los mismos niños exponen, a partir de la creatividad y la imaginación de ellos, que es poderosísima. Alberto, vamos a ir a un corte comercial, pero yo quiero que me cuenten un cuento. Si ya me trajo aquí los cuentos, ¿cómo no nos va a contar un cuento? Pero antes, escuche estos consejos muy importantes para usted y que permiten que Mundo Pyme llegue hasta su hogar. Ya regresamos. Somos el banco que trabaja para su bienestar. Nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo. Por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón. Aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. Restaurante Tres Hermanas y Mundo Pyme te regalan un 20% de descuento si llegas después de las 5 de la tarde a nuestro local en San José. Recordá, 20% de descuento en todos nuestros productos. Además, si vas con 4 amigos y decís que sos amigo de Mundo Pyme, te regalarán una botella de vino de cortesía, siempre y cuando pidan 4 platos a la parrilla. Recordá, ir a Tres Hermanas y preguntar por la promoción de Mundo Pyme. Restaurante y barbacoa Las Tres Hermanas. Donde está el toro, está la carne. Somos el banco que trabaja para su bienestar. Nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo. Por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón. Aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. Bueno, Carretica Cuentera trabaja con 4 personajes de autoría propia. Y igual los textos que presentamos son de autoría propia. Los 4 personajes son Eolo, que es un robot, Cibú, que es un monstrillo de colores que llama bastante la atención a los niños en las aulas de preescolar, Sophie, que es una niña que, como la mayoría de los niños, trabajan con mucha curiosidad, con mucha imaginación. Y por último el lagarto Pocho, que es un tanto tremendo y anda buscando ahí ver cómo saltarse las reglas. Pues precisamente un día el robot de Olo decidió ir a conocer el mar y los niños se preguntan, pero ¿cómo es posible que un robot vaya al mar si con las piezas de metal y todos los circuitos que tiene integrados quiera salir a pasear a una playa donde se podría dañar? Pues los poderes especiales y todos esos elementos que los niños le van metiendo hacen del cuento una herramienta poderosísima para evocar la creatividad, para hacer del cuento una herramienta poderosa de cómo el relato hablado se convierte en una herramienta para que los niños imaginen y para que encuentren en los relatos
una manera, una forma de ser felices, de vivir las historias. Entonces, en este cuento de Olo, que quería ir a conocer el mar, de pronto se topa con la señora Tormenta, que era una señora muy grande y gorda, que tenía a 3 de sus hijos, que eran la tormenta, el viento y la lluvia. El robot trataba de decirle, junto con el sol y junto con otros personajes, que él tenía que ir sí o sí al mar. Entonces la señora Tormenta lanza sus carcajadas y todo en media historia, lo empuja y lo manda a un laberinto lleno de colores donde se encuentra con ese monstrillo simpático y parlanchín que es el monstrillo Cibú. El monstrillo Cibú le va a dar unos cuantos confites a Eolo y dentro de esos confites van a haber unas palabras mágicas. Por favor, muchas gracias, con mucho gusto, con permiso. Los niños, la reacción que tienen al escuchar y al imaginarse ese laberinto cargado de colores, cargado de voces que van diciéndoles a ellos esas palabras mágicas, acompañados por el monstruo Cibú, se imaginan a este robot paseando por el laberinto y este robot cambia. Algo en sus circuitos, a lo interno, va a cambiar a partir de que se coma esos confites con las palabras mágicas. Se topa de nuevo con que llega a la playa de la Uva y esa playa estaba gris, totalmente gris, el sol no quería salir, los peces estaban ocultos en el mar, las olas no querían bailar y decía, pero ¿cómo? O sea, si yo quería venir al mar y quería venir a disfrutar, ¿qué clase de playa es esta? ¿Qué clase de aventura me trajeron a vivir? Entonces el robot se encuentra de nuevo con el sol y en ese encuentro se da cuenta de que no tiene por qué exigir las cosas, no tiene por qué decir sí o sí, yo venía acá y las cosas tienen que hacerse como yo quisiera. No se le dice al niño, no pretende convertirse en una moraleja el cuento. Entonces, con que el robot cambie la forma en la que le pide al sol, por ejemplo, como el por favor, por ejemplo, para que saliera el sol, para que salieran las palmeras, para que salieran las olas, a partir de eso, todo el escenario cambia. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué capacidades estimula en el niño, en su aprendizaje, los cuentos? Había un miedo, David, porque al inicio, cuando uno viene de escribir en prensa escrita, en un género informativo, para adultos, básicamente, y pasarse a escribir cuentos infantiles, la reacción de ellos era uno de mis temores, que por dicha se ha superado con creces, porque la capacidad de atención, la participación de ellos en cada uno de los cuentos, si bien están escritos por Carretica Cuentera, son los niños los que van agregando elementos, aunado a las voces que hacemos, a los elementos que incorporamos en la escena, ellos mismos van construyendo el relato y le meten partes nuevas a la historia, construyen el desenlace de la historia y así nos damos cuenta, ok, cómo es que los niños en Costa Rica cuentan cuentos. Y también creo yo que puede ser hasta una radiografía de lo que puede estar sucediendo en la cabeza de esos infantes. Incluso me parece a mí que es un método para darse cuenta si un niño ha sufrido violencia familiar o si más bien ha sido muy mimado. O sea, realmente me parece que es hasta una herramienta psicológica importante. Las palabras tienen ese poder y yo creo que todavía más los dibujos, porque cuando pasamos a la segunda parte, que es el taller de construcción de personajes, los niños lo que hacen en esas hojas blancas es principalmente retratar un poco de lo que viven. Por ejemplo, ves a la mamá y al niño de la mano, pero al papá en el otro extremo de la hoja. O a veces los pintan chiquititos, a los papás. Exactamente, eso dice mucho. Y Carretica Cuentera también cuenta con el apoyo de psicopedagogos que hacen ese análisis, ¿verdad?, de, bueno, qué significa lo que los niños están pintando. En Guanacaste fue muy curioso, por ejemplo, que lo que dibujaban era lluvia, una de las principales carencias en la zona. Entonces, mientras que en la gran área metropolitana nos encontramos carencias como el tema afectivo, aquí familiar. Aquí sol ahora, ¿verdad? Sí, y presas. y unas calles limpias, sin carros. Sí, exactamente. Mientras vemos eso en la gran área metropolitana, en lugares como Guanacaste, el tema del ambiente, el tema de la carencia de lluvia, es uno de los temas más recurrentes que vimos en la gira. Alberto, me decís que están enfocándose en sectores un poco convulsos, me imagino que socioeconómicamente. ¿Qué impacto has notado con este proyecto? Por lo menos yo te puedo hablar de la experiencia de nosotros cuando visitamos el centro educativo y las cosas cambian. Y ahí es donde yo digo,
Las cifras sí, como usted bien lo menciona, son muy frías, pero si logramos dar las herramientas, si logramos dar materiales a los niños para cambiar la situación que viven diariamente en sus hogares, los resultados son maravillosos. Lo que nos hemos encontrado en estas escuelas es que pese a los contextos socioeconómicos tan difíciles que viven estas familias, la realidad de ellos puede ser cambiada y los cuentos se pueden convertir en una estrategia más bien para unir lazos. Una medicina. Es una medicina, o sea, cuando termina uno un cuento y cuando estamos por terminar un taller, que el niño llegue y pregunte, ¿y ustedes van a venir mañana? Que un niño no te suelte cuando te vas a ir del centro educativo porque dice, es que ustedes sí nos hacen felices. Eso indica mucho de falencias en el sistema educativo y también del tema de, sí, qué está pasando en la casa. No, les preguntamos, ¿a ustedes les cuentan cuentos? El tema del cuento se ha perdido muchísimo. Es que mi papá no sabe contar cuentos. O sea, todos sabemos contar cuentos. Es simplemente, y nosotros lo ponemos mucho en las redes sociales de Carretica Cuentera, tanto en el Facebook como en el Twitter. Siéntese 5 minutos, a raíz de las preguntas, a través de una imagen, usted puede ir construyendo el cuento con su hijo. No tiene que sentarse, no tiene que ir a comprar un libro carísimo a la librería. O sea, es simplemente desarrolle la imaginación, saque el tiempo. Las 24 horas las tenemos todos. ¿Cómo las usamos? Es ahí la clave. Alberto, se nos acabó el tiempo. Esto es un proyecto que no importa el nivel socioeconómico. La gente, nos ven también muchas empresarias, por ejemplo, que tienen kinders o preparatorias privadas, bilingües, etcétera. No importa el nivel socioeconómico, funciona. ¿A dónde te pueden contactar? Pueden contactarnos al Facebook de Carretica Cuentera, sale en Facebook como Carretica Cuentera, o bien al correo electrónico carreticacuentera@gmail.com. Ahí pueden ver los detalles. En el Facebook tenemos un registro gráfico de todas las visitas que hacemos a los centros educativos. Damos consejos también a padres de familia. Igual, centros educativos privados no están excluidos. Esta primera etapa de Carretica Cuentera en estos 32 distritos es porque precisamente el proyecto se financia con fondos del Ministerio de Cultura en estos 32 distritos. Es el Ministerio de Cultura a través de una beca que dio el primer empujón para que las ruedas de esta carreta avanzaran, pero de hecho, contar con apoyo del sector privado, de empresarios del sector educativo desde el punto de vista privado resultaría muy útil para precisamente llegar a más escuelas que necesiten de los cuentos para que los niños encuentren en las letras un motivo para ser felices. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, de verdad, apoyar este tipo de emprendimientos, este tipo de iniciativas, porque además estamos muy sedientos de valores y lo más importante es inculcar esos valores precisamente a esa edad, cuando realmente se puede hacer algo. Ya después, a los 18 años, meterlos a una cárcel, apresarlos, ¿ya para qué? Cuando realmente, cuando se podía hacer, desaprovechamos el tiempo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más de esta fiesta de Mundo Pyme. Ya regresamos. Somos el banco que trabaja para su bienestar. Nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo. Por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón. Aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. Restaurante Tres Hermanas y Mundo Pyme te regalan un 20% de descuento si llegas después de las 5 de la tarde a nuestro local en San José. Recordá, 20% de descuento en todos nuestros productos. Además, si vas con 4 amigos y decís que sos amigo de Mundo Pyme, te regalarán una botella de vino de cortesía, siempre y cuando pidan 4 platos a la parrilla. Recordá, ir a Tres Hermanas y preguntar por la promoción de Mundo Pyme. Restaurante y barbacoa Las Tres Hermanas. Donde está el toro, está la carne. Somos el banco que trabaja para su bienestar. Nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo. Por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón. Aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. ¿Puede un estudiante fracasado convertirse en un millonario? Lejos de que suene a una película extranjera, esta es la realidad de Andrés Moreno, mejor conocido como el empresario que le dio imagen y vida a Open English.
Andrés no terminó la carrera de ingeniería civil y sentía unas fuertes ganas por tener su propio negocio. Así que solo a un semestre de su graduación, abandonó la universidad. Después comenzó a llevar profesores de inglés para empresas en Venezuela, pero el negocio no prosperaba como él quería. Así es como se le ocurre que para abaratar costos podía enseñar a través de la internet. Andrés se fue a Estados Unidos en busca de inversionistas. Sin embargo, la realidad fue más dura. Tuvo que dormir en el piso, pasar hambre, hasta que consiguió su sueño. A pesar que era latino, hispanohablante y con pocos recursos, logró fundar la mayor academia de enseñanza en inglés del continente americano. Andrés vendrá a Costa Rica para compartir con usted los secretos de su éxito. Incluso hay quienes lo comparan con Bill Gates o con el dueño de Facebook. Los participantes que asistan podrán llevarse a su casa conocimiento, se van a llevar conocimiento. Andrés viene a compartir temas muy específicos, que su charla repasa temas, por ejemplo, como las 7 fases del éxito, y también enseña cómo atraer inversión. Recordemos que el caso de éxito de Andrés Moreno, de Open English y de Next University es por mucho la capacidad de atraer inversión hacia un proyecto nuevo. El conocimiento es lo que la gente se va a llevar ese día. Si usted es emprendedor y quiere que su empresa sea conducida al crecimiento por Andrés Moreno y su equipo, puede enviar su plan de negocios a través de la aplicación de teletica.com. Una empresa nacional recibirá el apoyo y asesoría del creador de Open English. Uno de los principales elementos o sorpresas que van a ver, que ya no es sorpresa porque lo estoy contando, es que las personas desde ya pueden entrar a teletica.com y buscar el formulario de Andrés Moreno en Costa Rica para enviar su plan de negocios. El equipo de Andrés Moreno en los Estados Unidos va a evaluar estos planes de negocios que las personas aquí en Costa Rica el día del evento van a poder defender, y ellos van a escoger uno al cual le van a dar continuidad y toda la asesoría profesional desde el inicio hasta que logren echar a andar la empresa de manera exitosa. Recuerde, martes 12 de julio en el Hotel Intercontinental a las 8 de la mañana. Compre sus entradas a través de eticket.cr. Gracias por acompañarnos. Recuerde, puede encontrarnos en nuestra página de Facebook, Mundo Pyme CR, en Twitter, Mundo Pyme TV, YouTube, Mundo Pyme TV, y también puede encontrarnos en nuestra revista 24/7, www.mundopyme.tv. Agradecerle al restaurante Tres Hermanas por prestarnos su casa, por alimentarnos tan deliciosamente como solo Tres Hermanas, con calidad, con buen precio, puede hacerlo. Lo invitamos a que se dé la vuelta, a que se venga con los chiquillos, que se venga con la familia y pase esos ratos en familia que son los que realmente nos enriquecen. Recuerde, su cita es el próximo lunes a las 9:30 de la noche, con repeticiones martes a las 5:30 y martes a la 1:30 de la tarde. Con más conocimiento, con más emprendimiento, con mejores negocios, con más crecimiento, con más Mundo Pyme. Hasta entonces.